el, te- está el tesista y los jurados y el director de tesis, podemos empezar. Adelante. Les recuerdo cuál es el método. Primero, el tesista expone su tesis, con lo cual tiene un plazo que normalmente es de 40 minutos. Luego, los jurados hacen preguntas, comentarios o lo que deseen, dirigidos al tesista. Luego el tesista responde estas preguntas o comentarios. A partir de ese momento, cuando termina ese punto, todos nos retiramos, menos el jurado y el director de tesis, que tiene derecho a participar con voz pero sin voto en la deliberación. El jurado toma su decisión, le cita al tesista y al público que quiera asistir y se da la calificación. Este es el sistema. Lo primero que tendríamos que hacer sería que el jurado eligiera en su seno un presidente. Es Nora Wolfson. Diego, Nora. no, Diego creo que es el mejor presidente que podemos tener el día de hoy. Dale, Diego. Te estás haciendo la pendeja. Sí, sí. Bueno, ¿en qué quedamos? Diego, No Diego, sé, Diego. Iván, vos Está definís. bien, está bien. Diego. Me encampo, bueno, bien. Bueno, muy bien. Entonces, todo queda en manos del presidente del jurado, doctor Lukelski. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todas, a todos. Siendo las 6:04, podríamos comenzar con la defensa, dando la palabra al tesista y contando entonces con que el límite máximo será a las 18:45, ya que ahora se hicieron mis 5. ¿Les parece? Bueno, adelante entonces, Juan Pablo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por asistir. Bueno, la tesis titulada El enfoque dialéctico en las teorías críticas del derecho, pues cumple un objetivo inicial, que es identificar un enfoque o un método propio que pueda considerarse de las teorías críticas del derecho a partir de un enfoque dialéctico materialista. Más adelante vamos a hablar un poco más de ello, y unos objetivos específicos claros, que es aclarar la relación entre el pospositismo y las teorías críticas del derecho, identificar la metodología de la teoría crítica de los argentinos y el positivismo, hallar el punto central de disidencia también entre la metodología de las teorías críticas y el positivismo, explicar algunas categorías de la dialéctica hegeliana desde una lectura no metafísica, y por último mostrar los puntos de coincidencia entre el enfoque dialéctico desde una vista no metafísica, las teorías críticas del derecho y el positivismo. Bueno, se hacen algunas aclaraciones preliminares antes de exponer. Pues se utiliza la palabra lógica dialéctica, eh, diferenciándolo de lo que se conoce como lógica formal. Pues la lógica formal se entiende bajo estas pautas del pensamiento que pueden determinar la corrección del pensamiento. Sin embargo, la lógica dialéctica es otra cuestión, va un poco más allá. eh, no se habla simplemente de corrección, sino de la comprensión completa entre pues, el entendimiento subjetivo y la realidad objetiva eh, en un hecho material, una cosa. Entonces, bajo ese sentido, pues se hace esa diferenciación inicial. Eh, y bueno, ya entrando pues de lleno a lo que es la tesis, en el capítulo 1, titulado La metodología de las teorías críticas del derecho, inicialmente se aborda el positivismo y qué se entiende por positivismo, y la acepción y las características de lo que se entiende por positivismo. Se aclara que se entiende como rasgos del positivismo, que hay un rechazo a la noción de derecho natural; dos, que hay una distinción entre justicia y derecho; tres, que hay una centralidad del Estado en la creación del derecho;
4, que hay una pretensión de cientificidad en el discurso jurídico. 5, que hay un protagonismo del derecho escrito. 6, que hay la elaboración de un método para el conocimiento del derecho. Y 7, que se puede entender el derecho como un sistema coherente de reglas. Bueno, a partir de estos 7 rasgos del positivismo, como yendo de lo general o a lo específico, se establece qué se entiende por pospositivismo en relación con estos rasgos, 7 rasgos, y se establecen 6 características de lo que se puede entender por pospositivismo. En un inicio se reconoce el derecho estatal, pero no se excluyen otras fuentes. 2, se introducen principios al derecho, no solo reglas, sino principios. 3, se admiten diferentes interpretaciones. 4, se reconoce la realidad social como fuente de derecho. 5, se intenta superar la mera aplicación mecánica del derecho. Y 6, se otorga protagonismo a la perspectiva o al abordaje semiótico del derecho. Bueno, esto se menciona pues, de manera importante, tratando de ir de lo más a lo menos. ¿Por qué? Porque dentro de las teorías postpositivistas encontramos varias teorías, entre las cuales puede estar no sé, las teorías neoconstitucionalistas, las teorías integradoras, y entre esas está las teorías críticas del derecho, que desarrollan uno o algunos de los rasgos descritos por el pospositivismo. Bueno, ahorita, ¿qué nosotros podemos entender por teorías críticas del derecho? Para eso se hace necesario definir qué se entiende por crítica. Por crítica jurídica uno puede entender que es mostrar y poner de presente los condicionamientos que posibilitan la emergencia del objeto de estudio que se esté estudiando, el discurso, más específicamente del objeto de estudio del derecho. Y a partir de esta definición de lo que uno entiende por crítica en sentido técnico, pues acudo a Carlos Carcoa, que identifica 4 grandes grupos de la teoría crítica del derecho. Estos 4 grandes grupos se encuentran pues, localizados en Italia, en Francia, en el mundo angloparlante, Estados Unidos, Inglaterra y en Latinoamérica. Abordando cada uno de estos grupos, en Francia se conoce como la dogmática francesa, y encontramos que en efecto hacen una crítica en sentido técnico, es decir, ese punto que tienen en común. En Italia es un movimiento que surge entre 1960 y 1970, se fragmenta. 1960 y 70 se denomina el alternativismo. El alternativismo encontramos que hace en efecto crítica en sentido técnico. Sin embargo, en 1980 gira a hacer el garantismo. El garantismo ya encontramos que no hacen una crítica en sentido técnico, no se preguntan ni ponen de presente estos condicionantes que posibilitan la emergencia del discurso jurídico, sino que el garantismo pasa a ser más como una teoría de tipo dogmática. Los critical legal studies en efecto hacen crítica en sentido técnico. Y por último, que era donde pretendía llegar, están los críticos latinoamericanos, en los que me enfoco, la teoría crítica del derecho de Argentina. Bueno, esta teoría crítica, este grupo de los críticos argentinos surgen en un congreso en la Universidad de Belgrano en la década de 1970, y tiene varios representantes, entre los que podemos resaltar Carlos Carcoa, Marie Entelman, Nora Wolzum, Alicia Ruiz, entre muchos otros más. En el texto nosotros abordamos de que hacen un abordaje a partir de la perspectiva semiótica del derecho, y podemos concretar de las siguientes maneras. Por ejemplo, Carlos Carcoa afirma que el derecho es una práctica social discursiva que se segmenta en niveles, en un nivel de tipo normativo, en un nivel de tipo dogmático y en un nivel de los destinatarios del derecho. Por otro lado, Marie habla de que en el derecho hay una discontinuidad semántica que se genera entre el proceso de producción y constitución del derecho y el resultado formal final en la aplicación. Ricardo Entelman señala que hay una diferencia entre la lingüística y la teoría del discurso, y también señala que
en el derecho hay unas reglas de formación del discurso jurídico que en últimas son reglas de designación para determinar quién puede decir el contenido jurídico y quién puede señalar el sentido de las expresiones válidas. Nora Bolsum nos habla de la función de la función traductiva del juez, señala que el juez al momento de representar los hechos del pasado hace un ejercicio de explicación lógico-empírica y comprensión moral práctica, y Alicia Ruiz nos habla de que hay una creatividad en el juez que se encuentra limitada por unas reglas mínimas y a partir de el juego se asemeja la función judicial con el juego. Señala que el juez se mueve entre la regularidad y la inventiva, tratando de ocultar la paradoja en su decisión a través del carácter práctico discursivo. Bueno, este abordaje de los críticos argentinos nos hace resumir de que hay un modelo de la decisión judicial, un modelo teórico de la decisión judicial que se puede categorizar en 4 momentos. En el primer momento el juez describe el derecho, en el segundo momento el juez describe los hechos del caso, en el tercer momento el juez reescribe o redefine el derecho y los hechos del caso, en el cuarto momento crea derecho para la aplicación del caso en particular. Claramente que en cada uno de los momentos que se segmentan operan de manera diferente los niveles que se explicitaron al inicio, el nivel de tipo normativo, nivel doctrinario, el nivel de los destinatarios del derecho, en el cual, dependiendo de cada momento, cada nivel tiene cierta preponderancia. Bueno, eso por el primer capítulo. Por el segundo capítulo, son varios conceptos pues, importantes para resaltar. En un inicio pues, se parte de las investigaciones y de los artículos de Alchurrón y Buligin, en el que definen una norma jurídica como un supuesto hecho con una consecuencia jurídica que debe ser formulada pues, en obligación, prohibición o permisión. Señalan también que la norma jurídica pues, tiene una función prescriptiva y descriptiva. Prescriptiva pues, es claro, pero descriptiva pues, no se puede porque hay una prescripción. Entonces, a partir de allí hablan de o crean el concepto de proposición normativa, que sí puede ser susceptible de verdad o falsedad. A partir de la distinción de norma y proposición normativa, Alchurrón y Buligin crean los conceptos de sistema normativo y orden jurídico. Entienden un sistema normativo como un conjunto de enunciados que establecen casos con soluciones, dando cuenta de todas las consecuencias posibles de dicha relación, y el concepto de orden jurídico como un conjunto de normas jurídicas que incluyen enunciados jurídicos que relacionan casos con soluciones, así como enunciados que pueden componer las normas jurídicas. Bueno, la utilidad en últimas de un sistema normativo es determinar la completitud, la independencia y la coherencia de un sistema normativo como unidad racional, y el orden jurídico es determinar pues, cuál es el derecho vigente porque tiene el carácter de la temporalidad y de que es dinámico. Bueno, a partir de la definición de orden jurídico se puede determinar lo que son las inclusiones y las derogaciones en un sistema normativo. Por ejemplo, cuando Alchurrón y Buligin señalan que cuando sale una norma del sistema normativo, cuando es derogada, salen sus normas derivadas y esto puede generar indeterminaciones lógicas indeterminaciones lógicas del sistema normativo y es importante para mirar pues, cuál es el derecho aplicable. Cuando nosotros llevamos estos conceptos a relacionarlos con la metodología o con el modelo de la decisión judicial, encontramos que existe no se excluyen, sino que se complementan en el momento 1 y 2, en la descripción del derecho, descripción de los hechos del caso, con el método utilizado por el juspositivismo, en el sentido de que en el modelo de la decisión judicial se utiliza también
pues la constatación precisamente de la norma jurídica entendida bajo este sentido, y pues también se conforman sistemas normativos y se utiliza el orden jurídico precisamente para determinar esa completitud, independencia y coherencia, y para constatar pues la norma jurídica. Entonces encontramos de que no se excluyen, sino que en ese momento se pueden complementar. ¿En qué punto difieren? Ya para el momento 3 y para el momento 4, el positivismo pues, se erige bajo pues, lo que se conoce como la uniformidad semántica, y ya se habló de que en el momento 3 y 4 hay una ruptura o discontinuidad semántica. Entonces, pues para los momentos 3 y 4 no es útil pues el modelo metodológico del positivismo. Eso por el capítulo 2. Por el capítulo 3 abordamos las categorías de lo que se denomina como enfoque dialéctico, necesarias pues para poder comprender el modelo propio. Entonces, en ese sentido, pues una definición inicial de lo que se entiende como enfoque dialéctico, que se utiliza enfoque dialéctico precisamente para guardar el uso de la palabra lógica, simplemente para la lógica formal. Se entiende como ese movimiento de la razón en el que confluye ese entendimiento subjetivo y la realidad objetiva como una unidad indescindible en el conocimiento y comprensión de un hecho material o una cosa. Para comprender un hecho material o una cosa, hay diferentes categorías dentro de la dialéctica que resultan útiles definir, las cuales son ser abstractos. El ser abstracto se define como la multiplicidad, desde una perspectiva no metafísica, como la multiplicidad de posibilidades de ocurrencia fáctica o factual, también conocido como el universal o verdadera infinitud. Ser concreto se puede relacionar como un hecho o una cosa material, ya concreta, específica. El concepto se puede entender como la correcta y articulada aprehensión de lo real por el pensamiento, que permite precisamente que eso se manifieste en el lenguaje, que se represente en el lenguaje. La palabra contradicción dialéctica en este caso tiene un uso diferente a lo que nosotros conocemos como no contradicción en la lógica formal. La no contradicción en la lógica formal refiere a que un hecho pues, no puede ser y ser al mismo tiempo, mientras que en la dialéctica, la contradicción dialéctica refiere a que un hecho puede tener múltiples interpretaciones hasta hallar la interpretación final. Entonces es como la multiplicidad de sentidos, multiplicidad de posibilidades interpretativas, que en la tesis yo denomino producción de sentido y contrasentido, y el razonamiento finaliza con la captación de la idea, que sería como el razonamiento más alto y donde finaliza la comprensión e interpretación de un hecho o una cosa. Bueno, nosotros cuando llevamos esto a comparación con lo que conocemos con la lógica formal, encontramos que el enfoque dialéctico no repele a la lógica formal, sino que hace uso, es un momento de la lógica formal, principalmente a partir del principio de no contradicción. Bueno, y entonces estas categorías del enfoque dialéctico nos sirven para dar cuenta de los momentos metodológicos 3 y 4 que vamos a explicar más adelante en la sustentación de esta tesis. Bueno, eso por el capítulo de lo que se conoce como el enfoque dialéctico. El capítulo 4 es titulado El enfoque dialéctico en las teorías ya críticas del derecho, y entonces se relaciona, en un inicio se relaciona, ¿cuál es la relación entre el positivismo y las teorías críticas del derecho? Bueno, cuando un sistema normativo en el momento 1 y 2, cuando en un sistema normativo está completo, pues no hay mayor operatividad de los niveles. Sin embargo, cuando se presentan incompletitudes, incoherencias o hay redundancias en el sistema normativo, opera el nivel 2 descrito por Cárcova, que es el nivel de doctrinario, tiene preponderancia ese nivel 2. Igualmente pasa cuando se generan esas indeterminaciones lógicas, que hay inclusiones y derogaciones en el concepto de orden jurídico. Eso por un lado.
Por otro lado, nosotros encontramos que el concepto de orden jurídico se puede hacer un símil con la categoría del universal o de ser abstracto, la norma jurídica con el ser concreto y la proposición normativa con la categoría de concepto descrita. Y entonces, ahora sí, ya el enfoque dialéctico sirve como esquema para las teorías críticas del derecho en el sentido de que si entendemos la norma jurídica como ser concreto, es decir, como un hecho cosa, el cual tiene que ser sometido a un movimiento, a una contradicción dialéctica, a un proceso de producción de sentido y contrasentido, debe finalizar en una decisión judicial, que es el momento 4 y la creación de la norma jurídica particular. Bueno, finaliza con una superación de los sentidos posibles que se captan en la idea. Esto es similar o sirve como esquema para las teorías críticas del derecho en el sentido de que el juez al momento de dictar sentencia se enfrenta en un proceso precisamente también de contradicción dialéctica, de producción de sentido y contrasentido que finalizan la sentencia. En ese sentido, la idea hegeliana cumple la misma función que la sentencia y la decisión final que se representa en el momento 4. Bueno, entonces en ese sentido, como conclusión general de la sustentación de la tesis, uno puede señalar o puede afirmar de que las teorías críticas del derecho, desde esta visión de los críticos argentinos, el modelo metodológico o el método de la decisión judicial, con el positivismo y con las primeras dos categorías, lo que es ser abstracto y ser concreto, no se repelen, simplemente se complementan, pueden ser compatibles, pero para el momento 3 y para el momento 4, el positivismo no arroja un método, un esquema propio para las teorías críticas del derecho que puede ser suplido y que puede servir el enfoque dialéctico propuesto por las categorías, principalmente en lo que se denomina la producción de sentido, contrasentido, contradicción dialéctica, que da la superación en la captación de la idea, que sería el equivalente a la sentencia. Bueno, ahora bien, hay unas objeciones que me formula amablemente el doctor Tolnay, que voy a pasar, que quizás son malas, pues son malas interpretaciones más que objeción, podrían ser malas interpretaciones respecto a la tesis, que voy a pasar a responder amablemente. Bueno, en un inicio el doctor Tolnay me señala que yo expongo las categorías de positivismo formuladas por Bobbio, de positivismo ético, doctrinario y metodológico, y asumo el positivismo doctrinario, señalando de que los autores de que yo trato ahí, pues como que se asumen como si fueran positivistas doctrinarios, y que además, pues cito indirectamente a Bobbio a través de otro autor. Bueno, al respecto, eh, asumirse como positivista doctrinario necesariamente implica asumirse como positivista metodológico, como forma de estudiar el derecho. Porque en últimas, si uno se asume como positivista metodológico, como positivista doctrinario, implica proporcionar esquemas de decisión más o menos para el derecho vigente. No contrariamente, uno se puede asumir como positivista metodológico y no necesariamente tiene que ser positivista doctrinario. Entonces, en ese sentido, creo que hay una malinterpretación en ello. Bobbio, en otro texto, también señala de que el positivismo doctrinario puede ser entendido bajo dos puntos de vista, en un sentido amplio y en un sentido estricto. En un sentido estricto se entiende como el derecho a partir de la teoría coactiva del derecho, de la teoría legislativa del derecho, de la teoría imperativa del derecho, de la teoría de la coherencia del ordenamiento jurídico, de la teoría de la plenitud y de la teoría de la plenitud lógica del derecho o mecanicista del derecho. Bueno, y en un sentido amplio solo aborda los tres primeros, es decir, el derecho entendido como una teoría coactiva, como una teoría legislativa y como una teoría imperativa del derecho. Bueno, es claro que en la tesis
se abordaba el positivismo doctrinario bajo ese sentido amplio y no bajo el sentido estricto que se formula. Dos, se señala de que se trata a través de otro autor, pues eso no es cierto porque en la tesis se cita directamente el libro de Bobbio y también se cita indirectamente a otro autor y este otro autor es Dauria, en el sentido de que él utiliza con mucha precisión, con suma precisión, define esta categorización por un lado y por otro, en el mismo artículo que se cita, define la acepción semántico-pragmática de crítica y crítica del derecho, que precisamente es el objetivo de la tesis, de la teoría crítica del derecho, entonces, bajo ese sentido. Dos, se dice que se utiliza la falacia de la construcción, falacia del hombre de paja, que en últimas consiste en atribuir un argumento que no está diciendo la contraparte para derrotarlo en una discusión. Eso yo no lo estoy haciendo en una tesis con el positivismo, lo único que se busca es mostrar que no hay una incompatibilidad con el modelo metodológico de las teorías críticas del derecho y quizás se puede confundir con la metodología de la construcción de tipos a partir de generalizaciones, que es lo que hace Bobbio en esta categorización del positivismo ético, doctrinario y como modo de acercarse al derecho. Dos, me señalan de que hay se cita a Ronald Dworkin como uno de los posibles pospositivistas, pero que no se desarrollan, entonces se sugiere desarrollarlo, reducirlo al extremo. Si bien Ronald Dworkin tiene una importancia, es uno de los filósofos más importantes del siglo XX y los filósofos tiene muchos aportes entre los cuales se puede destacar la diferencia entre directriz, principio y norma. Simplemente se citó como uno de los autores importantes del neoconstitucionalismo que no tenía mucho para aportar en la tesis porque la tesis trataba de teorías críticas del derecho. En ese sentido, pues se puede acoger la observación de reducirlo al extremo, pues se citó al igual que mucho con otros autores, junto con otros autores como pudo ser Alexi o otros neoconstitucionalistas. Entonces se puede acoger la recomendación de reducirlo al extremo y sacarlo de la tesis. La tercera es que se dice que rever la afirmación de que las teorías pospositivistas no desprecian el positivismo jurídico. Bajo esta consideración o para responder esta pregunta hay que formularse qué se entiende por positivismo jurídico. El pospositivismo jurídico es introducido en el debate académico a partir de dos autores, principalmente de Carlos Carcoa y Manuel Atienza. Carlos Carcoa lo entiende como el derecho en conexión con otros discursos sociales y Atienza conecta entiende el pospositivismo como el positivismo en conexión con el constitucionalismo de la época. Entonces, en ese sentido, pues lo que se busca es que las teorías pospositivistas no buscan volver a un justnaturalismo clásico o a una especie de justnaturalismo, sino que simplemente buscan expandir algunos de los rasgos que se escribieron en la tesis del positivismo o prescindir de uno de los rasgos. Por otro lado, me piden la definición de pragmática lingüística, no se incluyó en la tesis porque pues, es conocido, pero se puede entender como los factores y presupuestos conceptuales en el acto de comunicación y los efectos que esto produce, aunque hay múltiples definiciones de pragmática lingüística, pues esta puede ser una más o menos general. Y por último, me aclaran la diferencia entre el método para conocer el derecho y el método de la decisión judicial. Se dice que en la tesis se confunde ambas cuestiones. Es cierto, desde el punto de vista analítico hay una diferencia clara entre el método para conocer el derecho y el método de la decisión judicial, con la aclaración de que en las teorías críticas del derecho esta distinción no es tan clara, en el sentido de que, como se vio en el momento 3 y en el momento 4, el juez reelabora y reescribe los hechos y el derecho del caso y crea derecho. Entonces esta distinción dentro de esta perspectiva metodológica
no es tan clara desde una vista analítica. Sin embargo, pues se acoge y se propone entonces reformular pues dos títulos de la tesis, cambiar el modelo metodológico de la teoría crítica argentina del derecho por visión de los juristas críticos argentinos acerca del proceso de decisión judicial y, por otro lado, cambiar los momentos de la metodología jurídica crítica por momentos del proceso momentos del proceso de dictar sentencia. Bueno, eso es la exposición de la tesis y de los comentarios que se hicieron. Les agradezco mucho por escucharme y quedo abierto a objeciones, preguntas y demás. Muchas gracias, Juan Pablo, sobre todo porque no hiciste uso de esos 40 minutos que siempre son muchos. Así que mejor para todas y todos. Vamos a pasar entonces ahora a las preguntas, comentarios, opiniones del jurado. No sé, empezamos por Nora, porque ya parte de lo de Iván conocíamos, aunque ahora obviamente también le daremos la palabra a Iván para que opine también, y supongo, sobre las respuestas a sus observaciones. Comenzamos por Nora, ¿les parece? Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Un placer escucharte. Fue un gusto leer tu tesis por varias razones que ahora voy a comentar, por un lado, y sobre todo por transitar de la mano de un crítico del derecho. O sea, formamos parte, digamos, de una, como decía Carlos Cárcova, compartimos una cierta forma de vida, ¿no? Que realmente creo que las teorías críticas así lo son. Así que, bueno, me dio mucho placer. Quiero marcar, antes que nada, algunas positividades de que me resultó de la de lectura y algunas objeciones. Tal vez pedir alguna aclaración, ¿no?, en algunos puntos. Aplaudo la claridad expositiva de esta tesis. Realmente tratar de hacer inteligible a Hegel a través de Lefebvre es una tarea muy meritoria, muy meritoria. Jorge Rogero dice que, nuestro filósofo abogado dice que es imposible Hegel en algunos textos. Vos lo hiciste posible, realmente deconstruiste ideas muy, a veces un poco cerradas, hegelianas a través de Lefebvre, así que está muy logrado ese punto. Y también en cada capítulo agregaste esquemas comparativos de tu propia factura, ¿no?, que redoblan esa apuesta, redoblan la apuesta de la claridad. También aplaudo, algo que estuvimos hablando hace poco con Diego, que esto sea una suerte de disensos dialógicos, es decir, vos articulaste virtuosamente. Ya para mí la articulación es una virtud. Empecemos por eso. Articular, generar puentes, diálogos. Siempre los diálogos van a ser entre diferentes. El diálogo no fue el diálogo con uno mismo. Y aún así con uno mismo también pueden ser diálogos increíblemente diferentes. Pero además articulaste enfoque dialéctico, lógica formal, teorías críticas, y lograste puentes virtuosos que me parecen muy interesantes. Me parece un abordaje, es decir, el derecho para nosotros es un objeto analítico complejo. Entonces partimos, me estoy refiriendo a las teorías críticas específicamente. Por lo tanto, el abordaje de un objeto complejo tiene que ser a partir de una mirada compleja. Y esa complejidad la lográs y la aplaudo. Y cuando tratás el enfoque dialéctico, como uno de los puntos a enhebrar y a tejer, bueno, el enfoque dialéctico, la dialéctica es un antídoto increíblemente eficaz contra lo que nosotros siempre tememos, que es la reificación, la cosificación, el pensamiento único, ¿no? El enfoque dialéctico, esa permanente articulación como diría Bourdieu, del momento subjetivo con el momento objetivo, es decir, poner el énfasis en la intersubjetividad también genera la complejidad necesaria para un objeto complejo como es el derecho. Así que en ese sentido me parece una tesis clara, contundente y de articulaciones virtuosas. Ahora voy a pasar
hacerte algunas preguntas, algunas cuestiones que no me quedaron claras, y las voy a precisar en capítulo por capítulo. En el capítulo primero de metodología de las teorías críticas, a mí me hizo un poco de ruido el intercambio de metodología por epistemología. Yo entiendo, sin entrar en disquisiciones, ¿no? Si la epistemología es la filosofía de la ciencia o es la gnoseología, sin entrar sencillamente pensar la epistemología como esa rama filosófica de las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Quién la conoce? ¿Cómo se conoce en este caso? ¿Qué es el derecho? ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se lo aborda? ¿Para qué sirve? Es el campo de las grandes preguntas. La metodología es, en mi mirada, ¿no? Por eso quisiera es las estrategias o las herramientas, ¿no? Que en todo caso acompañan a una mirada epistémica, que pueden, la estadística, por ejemplo, que puede mejorar la comprensión, ampliarla, etc. Eso fue como un pasaje entre lo metodológico y lo epistemológico que a mí no, me generó confusión y no me quedó claro. En ese mismo capítulo, vos definís muy bien, desde las miradas críticas del derecho, este sintagma que se instaló tanto entre nosotros, que el derecho como práctica social, para luego desarmarlo, deconstruirlo, ¿no? Y cuando citas los 3 niveles de producción de sentido de esa práctica social, lo haces muy bien y con mucha precisión. A mí me hizo un poco de ruido, se me generó nuevamente un poco de confusión, cuando se aplica, estoy usando creo la palabra que vos usaste, para no citarte mal, aplicar estos 3 niveles de la producción de sentido de la práctica social del derecho a uno de los niveles de producción de sentido, que es el nivel experto, es decir, lo que vos llamás el proceso de decisión judicial, ¿no? Centrado emblemáticamente en la figura, en la tarea del juez, ¿no? O de la jueza. Entonces, me parece que aplicar esa mirada trifronte del derecho, mirado de manera macro, ¿no? Como práctica social, a uno de los niveles, que es el proceso de decisión judicial, porque faltaría entonces el nivel normativo, y bueno, el nivel de los destinatarios del derecho, me parece que no aplica tan automáticamente. Me parece que el derecho de la decisión judicial tiene sus propias especificidades. Así como, por ejemplo, en el campo de los destinatarios del derecho uno habla de imaginario social, uno no lo hablaría necesariamente en el campo experto, ¿no? Me pareció que era, lo que yo sentí que se producía algo así como una suerte de sinéctoque, ¿no? Es tomar la parte por el todo. Eso me pareció, es una pregunta, ¿no? Una confusión que yo tuve y una pregunta que te hago. En el capítulo 2, el método del positivismo jurídico y la lógica de las proposiciones normativas. En la página 44, en la conclusión, me voy a referir a tu conclusión. Cuando te referís a la constatación del derecho, la constatación de los hechos, es decir, nombrás al positivismo, y esto lo voy a leer, ¿sí? Nombrás al positivismo como un sistema maestro que supone una interpretación unívoca de la significación de los enunciados normativos. Y que esto vendría a producir una suerte de ruptura sistémica. En este punto, no sé si me produce confusión, me parece que no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Porque si hay uno de los puntos sobre los cuales se montó la teoría crítica, sobre todo las teorías post-positivistas del derecho, que siempre abrazan a Kelsen, no puede faltar Kelsen, pero es un más allá de Kelsen, es Kelsen y un más allá, ¿no? Es justamente esto, que el juez kelseniano es un juez performativo, es un juez creador, es un juez que, y eso lo reitera Kelsen en ambas teorías puras, digamos, es un juez no solamente aplica una ley superior, sino que crea una ley, crea una ley, no, por supuesto, crea una sentencia para el caso, crea una norma para el caso concreto. Entonces, hay una actividad muy rica entre aplicar y crear, y esta
performatividad del juez kelseniano que está lejos de una interpretación unívoca, sobre todo por una de las definiciones que da Kelsen de la norma como marco abierto de posibilidades. Creo que esa definición le permite a Kelsen decir, bueno, es un juez que puede haber varias respuestas, ¿no? Dentro de ese marco, no fuera del marco, pero dentro del marco abierto de posibilidades. Esa y la norma hipotética fundamental confesada por Kelsen para la década de 70, que era efectivamente una ficción, que terminó diciendo que era una ficción y que la verdad se iba toda la teoría impune del derecho con eso. Pero bueno, de esas dos líneas tiraron los primeros críticos para avanzar positivamente. Entonces, en ese punto, tal vez yo no lo comparto, me interesa muchísimo tu opinión, digamos, ¿no? De mi mirada. Que por supuesto siempre puede estar equivocada desde ya, ¿no? Y en el capítulo 4, precisamente las páginas 58 a 60 de ese capítulo 4, que sería el enfoque dialéctico en las teorías críticas del derecho. Vos muy bien marcás los cuatro, ¿cómo diría? Los cuatro pasos, ¿no? Dentro de ese proceso de la decisión judicial que vos enfocás, el momento de la descripción del derecho, el momento de la descripción de los hechos, en la redefinición de los hechos y el derecho, y después la creación de una sentencia. Vos de alguna manera estás definiendo un proceso de la comprensión, como diría White, ese desplazamiento de lo desconocido a lo conocido, un proceso de la comprensión. A mí me parece, esta es mi mirada, insisto, y es parcial como todas las miradas, ¿no? Me parece que le falta anclaje a este proceso de la comprensión en un horizonte de la precomprensión. Y ahí me parece, es decir, no es que no lo pusieras, porque de alguna manera está permanentemente insinuado, pero me parece que al hablar estrictamente del proceso de la comprensión, como dices, las miradas críticas, sí o sí, no creo que haya, sí, diría que todas, parten del horizonte de la precomprensión, que es lo que Ricoeur lo llama la prefiguración, que Habermas lo puede llamar mundos de vida, ¿no? Pero a esto, ¿a qué me refiero? A que vamos a pensar a lo Lacan. El juez es un sujeto situado, un sujeto que entra a observar, primero, como diría Luhmann, con una observación parcial, la observación nunca es total. Y en esa observación descriptiva, para tomar tu primera palabra, esa descripción para la hermenéutica y para este mundo de la precomprensión donde se instala un juez, está recargada de clasificaciones, de distinciones, de conceptos. Es decir, el juez no trabaja desde la nada, ¿no? Es decir, que ya el primer paso de la descripción ya viene cargado. Es decir, el juez, desde este horizonte de la precomprensión, siempre habla desde una perspectiva, desde una focalización, desde una cierta mirada filosófica. Y cuando vos nombrás muy bien el texto de Marie, ¿no? Que está en la bibliografía Moi, Pierre Rivière y el mito de la uniformidad semántica, muy bien traído. Bueno, ahí justamente Marie muestra discontinuidades, rupturas, pero sobre todo cómo dentro del proceso judicial, que el proceso judicial, lejos de ser algo lineal, ordenado y secuenciado, es realmente una ardua lucha por el significado, que el fallo judicial después sutura, ¿no? Así que bueno, estas son mis observaciones y mis aplausos, Juan Pablo. Bueno, Gracias. muchas gracias, Nora. Me parece que lo que podríamos hacer, por si se superponen, es hacer las tres, ¿no? Las tres observaciones y comentarios del jurado y una respuesta general, ¿no? No ir una por una, porque además posiblemente haya respuestas que cumplan varias funciones al mismo tiempo. Así que seguimos con Iván. Bueno, bárbaro. Bueno, felicitaciones ante todo. Y yo tengo 5 observaciones a la tesis. Una se relaciona bastante con algo que acaba de decir la doctora Wolfson, esta idea del positivismo jurídico como sosteniendo que la interpretación del derecho es unívoca, ¿no? Eh, yo sigo sosteniendo que hay una visión equivocada en líneas generales del positivismo jurídico en la tesis. Creo que no es una mala interpretación mía.
Porque básicamente, no voy a marcar párrafo por párrafo, pero básicamente se sostiene en la tesis, está la idea permanente de que el positivismo jurídico es una teoría según la cual el derecho tiene ciertas características, como por ejemplo es de fuente predominantemente o exclusivamente legislativa, que no hay incoherencias, ¿no? en el derecho, que el derecho es preciso y por eso es que la interpretación es única, ¿no es cierto? Que no hay lagunas, ¿no? Es decir, que es completo. Esa serie de características que se le atribuye al positivismo como tesis que sostiene el positivismo jurídico, yo pienso que está a lo largo de toda la obra, de toda la tesis, eh, y es importante resaltarlo porque esto no es así, digamos, al positivismo jurídico se le han atribuido una serie de tesis que en realidad no sostiene ni Kelsen, ni Hart, ni Ross, ni Raz, ni Norbert Herster, ni en Argentina Tibur, ni Uligin, ni Martin Farrell, ¿no? Parece que en la tesis se ha comprado una suerte como de leyenda negra del positivismo, o en todo caso se sostiene un positivismo jurídico que a lo mejor existió en algún momento en la época de Montesquieu, ¿no? El juez es la boca de la ley, ese tipo de cosas. Pero el positivismo jurídico, digamos, de los juristas importantes, que se autodenominan positivistas, puede haber alguien que se autodenomina positivista y que sostenga otras cosas, pero eh, ninguno sostiene básicamente esta idea de que el sistema normativo es de fuente legislativa y que es necesariamente completo, coherente y preciso, ¿no? Estas ideas no las sostiene el positivismo jurídico. Entonces, bueno, me parecía eh, bueno, que coincide básicamente con la idea con la distinción que hizo eh, Bobbio en el año 60 más o menos, esa distinción que sigue estando bastante vigente como el positivismo jurídico como teoría o como doctrina, que es básicamente todo esto, el positivismo jurídico como manera de acercarse, es decir, básicamente como enfoque científico o como se lo conoce ahora como positivismo metodológico, que sostiene la idea de que el- una cosa es el derecho y otra cosa es la moral y que se lo puede separar conceptualmente, ¿no? Lo que se conoce como la tesis de la separación conceptual entre el derecho y la moral, que es básicamente el núcleo del positivismo jurídico de los grandes autores positivistas. Y hay algunas tesis que se lo podrían considerar incluidas en esa tesis o por lo menos muy cercanas, que son la tesis de la discrecionalidad judicial o la tesis de las fuentes sociales del derecho. Por ahí está el positivismo jurídico y bueno, me parece importante reseñarlo eso. Lo segundo es que la tesis trata de comparar el positivismo jurídico con lo que se llaman las teorías postpositivistas del derecho, ¿no? Y está entre las teorías postpositivistas del derecho se mencionó a Dworkin. Yo lo que creo es que si se habla de Dworkin, mejor eh, habría que desarrollar algo de las ideas de Dworkin eh, y, o no, que no se lo mencione. ¿Por qué? Y esto se relaciona con mi tercera observación. En un momento de la tesis se dice que las teorías postpositivistas del derecho, y cito, no descartan ni desprecian el positivismo jurídico. Y fíjense cómo acá es clarísimo, si uno considera a Dworkin dentro de las teorías postpositivistas del derecho,
esta afirmación es un claro error, porque ella desde el año 67 que explícitamente critica el positivismo, dice que el positivismo es insostenible en su artículo, uno de los primeros. eh, el modelo de las reglas, ¿no? Lo publica en el 67, después en el 77, este, con algunas modificaciones, integra el libro, uno de los libros más importantes de Dworkin, que es Los derechos en serio. Bueno, ya ahí, dice que que el positivismo es insostenible y, y lo va criticando, critica la regla de reconocimiento de Hart, critica la idea de que se pueda identificar el derecho de manera empírica, ¿no? Porque están los principios que solo pueden ser reconocidos por su mérito sustantivo, ¿no? Además de unas diferencias lógicas con las reglas que, bueno, no son tan importantes. Lo más importante ahí es esta idea de que no se puede identificar el derecho acudiendo a criterios empíricos, que es básicamente lo que sostiene Hart con la regla de reconocimiento. Eh, bueno, entonces vuelvo. Si uno incluye a Dworkin dentro de las teorías postpositivistas del derecho, no se puede sostener que estas teorías no descartan ni desprecian el positivismo jurídico. Después, bueno, había otra observación que tenía sobre la pragmática lingüística que no estaba aclarada en la tesis. Y bueno, algo se dijo hace un ratito, no me considero condiciones de decir si, bueno, las aclaraciones son suficientes, pero bueno, supongo que sí. Y por último, la última observación que tenía, que yo observaba una confusión en la tesis cuando se hablaba de las teorías del derecho y la actividad judicial como si fuera lo mismo, digamos, la visión del derecho y la visión de la actividad judicial como si fueran lo mismo, ¿no? Y no es lo mismo. O sea, uno puede tener una visión del derecho y una visión de la actividad judicial y dos cosas distintas. Por supuesto que hay una relación, pero la actividad judicial en realidad es un capítulo del derecho, ¿no? No es lo mismo el derecho que la actividad judicial. Entonces yo había puesto el énfasis en que son cosas diferentes y bueno, esto eh, durante la defensa creo que se hizo la aclaración y creo que, bueno, de manera satisfactoria se rectificaron algunos puntos al respecto. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Bueno, muy brevemente, casi todo lo que tenía para decir se dijo por un lado y por el otro. Yo creo que básicamente, voy a hacer un comentario general y vincularlo con una pregunta más bien, que es, yo creo que lo que se ve en esta defensa, en esta tesis, en esta maestría, entre todos nosotros, es la imposibilidad de la traducción. La traducción es un acto imposible porque se nota tanto nuestras formaciones, nuestras cosmovisiones distintas, que se generan estas cuestiones. Yo diría que en un punto, y no me quiero poner analítico, porque en general no estoy de acuerdo, pero la enorme mayoría de nuestras discrepancias son terminológicas. Y tiene que ver con el mundo como el modo en que clasificamos el mundo. Y esto da para pensar la riqueza de esta maestría y el problema que está atrás. Un problema irresoluble y que yo celebro que exista, que es que todos estamos hablando sin tener un lenguaje mínimo en común, o muy mínimo. Por ejemplo, Nora, que es infinitamente más crítica que yo, porque eh, acepta con normalidad y transmite, al igual que Cárcova lo hacía, y así lo toma Juan Pablo, un uso del pospositivismo muy amplio que hoy en el mainstream de la filosofía del derecho no está siendo
hoy por pospositivismo se entiende en general atienza al exit working. Y nosotros hacemos un esfuerzo, yo tengo algo escrito al respecto, sobre las corrientes críticas también son en un punto pospositivistas. Ahora, tiene toda la razón del mundo Iván cuando señala esto de Dworkin ni un poquito acepta el positivismo, es el archienemigo del positivismo. Y en otro punto, los críticos, si yo hoy me tengo que elegir a alguien con quien pelear, me peleo con Dworkin. Yo. Y no con los positivistas, porque en ese punto la tradición, Cárcova se formó con Bernengo. Entonces, eso que dijo Nora es totalmente cierto, de nos paramos sobre el positivismo. Pero hace 2 meses atrás, cuando yo dije esto, discutiendo una cosa con Manolo Atienza me dice, claro, los críticos toman al peor positivista, a Kelsen. Entonces digo, me parece que es una experiencia súper rica esta para ver cómo, y además, cómo uno de lejos ve algunas diferencias que, mejor dicho, no ve, digamos, los positivistas conocen en detalle las diferencias que hay entre cada positivista, así como los críticos conocemos en detalle la diferencia, ¿no? Así como supongo que los chinos son capaces de reconocer a su madre, a una tía y una señora que no tiene nada que ver con él, pero que para nosotros son todos iguales. Entonces, me parece que el comentario general que quería hacer es este, que es parte de la riqueza y la complejidad de nuestra maestría. Ah, usamos las palabras en general en sentidos muy distintos. Aníbal, por ejemplo, tiene una expresión de la concepción técnica, ¿no? La crítica en sentido técnico, lo he leído, que posiblemente no coincida con otras visiones de lo que tiene Nora acerca de ser crítico. Dicho todo esto en general, Juan Pablo, no sos parte, o sea, sos una víctima de esto, nada, dicho, una víctima en el buen sentido, te has formado en este mundo que te ofrecemos. La pregunta que yo me hago es, ahora sí, ya para vos, ¿qué te motivó a esto? Y la pregunta tiene que ver con dos cosas. ¿En qué sentido te pareció importante buscar conexiones, estas que celebraba Nora al principio? ¿Por qué te pareció valioso? Porque yo perfectamente podría decir, yo me la banco solo, no necesito conectarme con nadie. Entonces, ¿por qué te pareció valioso buscar esas conexiones? Y la segunda, más apuntando al eje de la tesis, porque está claro que ni Cárcova en sus textos, ni Enrique en sus textos, ni Nora en sus textos se manifiestan hegelianos, ¿no? No asumen diciendo, los críticos somos hegelianos. ¿Por qué te pareció importante la dialéctica, digamos, este vínculo entre la dialéctica y las teorías críticas? Y si es descriptivo o prescriptivo, más allá de que los críticos dudamos de esta distinción tan tajante. Lo que quiero decir es, ¿deja de ser crítico alguien que, por ejemplo, es posmoderno y no hegeliano? Porque hay muchos críticos posmodernos. De hecho, muchos lo que nos critican a los críticos es ser posmodernos. Y no se puede ser, me parece, hegeliano y posmoderno, ¿no? ¿Dejaríamos de ser críticos si somos posmodernos? ¿O dejarían de ser críticos todos los que trabajan desde la filosofía de la liberación porque no son dialécticos? ¿O está sugiriendo que este método es un buen método para mejorar las cosas que hacen los críticos? No sé si se entiende. ¿Estás reconociéndolo o estás sugiriendo que hay coincidencias y entonces adoptémoslo? Esas son mis dos preguntas barra observaciones. Tenés bastante para contestar. Bueno, a Nora, a Iván y a Diego, muchas gracias por las preguntas. Intentaré responder pues la mayoría. Voy a empezar por Iván, que la mayoría, pues en su mayoría ya la respondí. Yo no entiendo por qué dice que yo señalo que el positivismo es un sistema completo sin incoherencias, sin lagunas. Yo eso no lo digo en ninguna parte del texto, en ninguna parte de la tesis lo señalo. Inclusive yo cito simplemente el concepto de sistema normativo y el concepto de orden jurídico, inclusive al doctor Guibor también pues se pasa una cita,
simplemente para mostrar pues la utilidad de los conceptos, de que un sistema normativo es útil. ¿Para qué es la finalidad de un sistema normativo? Para determinar la completud, para determinar la coherencia, pero yo en ningún momento digo que el positivismo es un sistema coherente, sin lagunas, completo, eso no lo digo. Marco uno de los rasgos genéricos que puede tener que son 7 rasgos genéricos que se establecieron. Sí, pero eso no se dice en ningún otro apartado de la tesis. No sé por qué me siguen atribuyendo eso, porque eso no está en la tesis. Bueno, frente a Ronald Dworkin, pues se introdujo principalmente porque hoy dentro del neoconstitucionalismo, él es trabajado como uno de los neoconstitucionalistas en el abordaje de los principios constitucionales. Entonces, pues el abordaje de los principios constitucionales y el método de la ponderación y en general implica hoy abordar a Ronald Dworkin como un neoconstitucionalista, porque si no las decisiones de los tribunales constitucionales estuvieran fundadas en argumentos naturalistas puros, en un tomismo puro, y eso hoy no está pasando. Por eso se categoriza como pospositivista. Sin embargo, pues como lo señalo, pues se puede reducir al extremo, como ya se indicó, y pues no mencionarse en la tesis. Bueno, esto lo conecto con las preguntas de Nora, en el sentido que me señala de la afirmación en el capítulo 2 frente a Kelsen. Tiene razón. Kelsen hoy tiene 2 miradas o 2 lecturas, una lectura tradicional, que puede ser la lectura que yo estoy ahí señalando, pero otra lectura que es en la que él reemplaza, por ejemplo, el principio de causalidad por el principio de imputación, y eso hace que en esa imputación para el caso en concreto se cree la regla jurídica particular. En efecto, Kelsen desde esa lectura es un crítico y hace parte de la crítica. Sin embargo, esa cita, por ejemplo, de que en efecto el positivismo apoyado en la hipótesis del sistema maestro como ideal, es de los textos de el positivismo formulado por Alchurrón y Buligin, no desde la vista kelseniana. Entonces, en efecto, estoy de acuerdo con Nora. El positivismo visto desde Kelsen se acerca a las teorías críticas. Uno lo puede abordar desde la teoría crítica. Bien, frente a el cambio de la palabra epistemología por metodología, en efecto, como se utilizó la palabra método o metodología para la decisión judicial, confluyen varios elementos, confluyen en efecto. El enfoque dialéctico es un enfoque epistemológico, pero que como se pretende comparar con y servir como que de esquema para las teorías críticas del derecho, por eso se utilizó la palabra de metodología, pero en efecto sí se puede ver desde ese punto de vista como un abordaje epistemológico. Bueno, frente a los niveles que se aplican, los niveles simplemente para la decisión judicial y en específico cuando se abordan para el momento 1 y 2, tiene razón. Yo no lo reduzco ni estoy de acuerdo de que los niveles se reduzcan únicamente a la decisión judicial y ahora mucho menos únicamente a esos niveles 1 y 2. Inclusive en la tesis creo que quedó formulado así, que tienen mayor preponderancia o mayor operatividad. Por ejemplo, en el nivel 1 y 2 de la descripción del derecho y la descripción de los hechos del caso, el nivel normativo, pero también operan los otros niveles. Bueno, esto también pasa en los otros momentos de la decisión judicial, y no solo de la decisión judicial, del derecho abordado como un proceso social discursivo. No lo reduzco, simplemente era como para explicar en específico cómo operaban los niveles en la decisión judicial. Bueno, y frente al anclaje en el horizonte de la precomprensión, inclusive estoy de acuerdo, inclusive si bien no lo traté directamente como el marco de la precomprensión, en la tesis hice la claridad de que se hacía un uso de la razón dialéctica.
y para eso del uso de la razón dialéctica afirmaba, inclusive traje a colación una cita de Horkheimer, en la cual hay una razón, confluye la razón subjetiva con una razón objetiva de los hechos, de las cosas, una razón subjetiva propia del entendimiento, y en últimas se manifiesta como en una especie de razón intersubjetiva en la cual mi razonamiento no es un razonamiento propio, sino que es un razonamiento enmarcado espaciotemporalmente y situado históricamente. Entonces, creo que si bien yo no abordé directamente el marco de precomprensión, a partir de esta aclaración de lo que se conoce como razón dialéctica y lo que implica el ejercicio de la razón dialéctica, se trató en la tesis. Bueno, las demás preguntas de Iván yo creo que las respondí ahorita en la exposición, y frente a las preguntas de Diego, bueno, me señala en qué sentido se buscan las conexiones y como por qué se han buscado las conexiones. Bueno, eso busca responder a la pregunta de que durante la maestría y durante los estudios se aclaraba mucho desde los analíticos cuál era el método utilizado por los analíticos o cuál era el método utilizado por los positivistas. Pero cuando nos preguntábamos por el método utilizado por los estudios críticos, si a los que nos gusta la teoría crítica más o menos lo podamos identificar, existía el mito de que en las teorías críticas no había un método, y ese mito de que en las teorías críticas no había un método, no había un enfoque, hacía de que en muchos casos se comprendiera o se asemejaran a cierta especie de naturalismo. Entonces, si no es un positivismo propiamente dicho, porque se parte y ahí se para en el positivismo, tampoco se acerca a un naturalismo porque tienen claramente presupuestos epistemológicos diferentes. Bueno, y si es prescriptivo o descriptivo, bueno, es complicada la pregunta. Yo creería que confluyen ambos elementos. Confluyen elementos de descripción en el sentido de que yo más o menos explicito los momentos de un razonamiento, de un enfoque dialéctico, y también es prescriptivo porque se dan precisamente esas pautas que sirven para explicar y para seguir en la decisión judicial bajo ese modelo metodológico propuesto. Entonces, estas las respuestas a las preguntas, espero haberlas pues, respondido a satisfacción. Muchas gracias, Juan Pablo. Quedamos entonces ahora deliberando, si les parece. ¿Cómo hacemos? Eliana, vos estás... No, acá lo está que Paula sí. a cargo. Yo me quedo con ustedes, se retira todo el mundo, antes de que se retiren. ¿Cuánto tiempo estiman para la deliberación? Así después se pueden conectar el resto. No sé si Yo no creo en la deliberación, así que creo que acá votamos y listo. Es un No, autoritario. no, al revés. No soy un autoritario, sé que es un sueño noble de los ninos y compañía. Después los pueden nombrar por decreto en la corte y no tienen problema, ahí tampoco a ellos les gusta tanto la deliberación. Bueno, Es una ficción no sé, necesaria, ¿qué diría serán? uno. ¿15 minutos? Más o menos, sí. No, más o menos, ¿no? Está bien, Iván. Por está supuesto, bien, sí, 15 minutos está parece bien. muy razonable, sí. Bueno, listo, 15 minutos entonces.